la vida educativa, todos hemos enfrentado ese instante incómodo, la hoja vacía frente a nosotros. El cursor parpadea, el papel espera y las ideas parecen haberse escondido. A ese momento lo llamamos el síndrome de la hoja en blanco. Este fenómeno no es exclusivo de los escritores. En el sistema educativo, supervisores, directores y docentes lo conocen muy bien. Por ejemplo, cuando se debe redactar un informe de una zona escolar y hay dificultades para condensar la información, o un director tiene que elaborar un proyecto de gestión y se queda atrapado en la primera línea, o bien un docente busca planear una clase y siente que las palabras simplemente no llegan. La hoja en blanco es más que un papel vacío. Es un espejo de nuestras dudas, de la presión del tiempo y de la responsabilidad que cargamos. Y sin embargo, también es una oportunidad, porque en ese espacio abierto pueden nacer cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier innovación educativa. Aquí es donde la inteligencia artificial en la educación puede convertirse en un acompañante, no para sustituir la creatividad humana, sino para encender la chispa inicial. La inteligencia artificial puede sugerir un esquema, proponer un enfoque, lanzar una primera idea que rompa con el silencio y nos permita avanzar. De esta manera, la hoja en blanco deja de ser un obstáculo y se convierte en un lienzo. La inteligencia artificial no escribe por nosotros, nos ayuda a dar el primer trazo. Ese trazo es muchas veces lo que necesitamos para comenzar. Superar el síndrome de la hoja en blanco requiere más que inspiración. Necesitamos un punto de partida claro. Para que la inteligencia artificial sea un acompañante y entienda en lo que queremos que nos ayude, necesitamos darle un punto de partida. Vamos a iniciar con un ejemplo donde la inteligencia artificial nos proponga una propuesta para actividad de clase de medio ambiente que involucre una exposición de alumnos. Para iniciar este ejemplo, te propongo considerar los siguientes elementos a determinar. Primero, un rol. Indica el perfil que queremos que adopte la inteligencia artificial. Definir un rol no solo genera empatía, también orienta la forma de responder. Puede hacerlo como experto, docente, asesor o estudiante. En nuestra actividad propuesta pediremos que actúe como un docente experto en temas de medio ambiente. Segundo, un contexto. El contexto aporta dos elementos clave. La solicitud, que es la instrucción concreta que le damos a la inteligencia artificial, y la situación, que es el escenario en el que se aplicará la respuesta. Al incluir ambos, evitamos respuestas vagas y logramos propuestas más pertinentes y cercanas a lo que necesitamos. En nuestro ejemplo, la solicitud será generar una propuesta de actividad para una clase de ciencias naturales y la situación será una escuela secundaria del área rural sobre ecosistemas con un grupo de 30 estudiantes de tercer grado. Tercero, el tono, que define el estilo de comunicación y debe pensarse siempre en función de la audiencia a la que va dirigida la actividad. Puede ser motivador, técnico, práctico, académico, lúdico o reflexivo, según lo que busquemos lograr. En nuestro ejemplo, al tratarse de alumnos de tercer grado de secundaria, solicitaremos un tono claro y sencillo, motivador y participativo, que además sea lúdico, colaborativo y reflexivo, de manera que conecte con su nivel de comprensión y favorezca el nivel e interés de la audiencia estudiantil. Cuarto, un objetivo u objetivos, donde se declara el propósito y lo que queremos lograr. Funciona como un faro que orienta la respuesta. En nuestro ejemplo, vamos a proponer que nuestros estudiantes identifiquen los componentes básicos de un ecosistema y comprendan cómo interactúan, que reconozcan la importancia de los ecosistemas locales y los factores que los afectan, que desarrollen la capacidad de analizar un ecosistema cercano y relacionarlo con lo visto en clase,
y que en equipo preparen una breve exposición sobre un ecosistema destacando sus elementos bióticos y abióticos, así como un problema ambiental actual. Y quinto, un formato. En este ejemplo indicaremos el orden o secuencia de la respuesta y la forma de presentación. Puede ser en Word, tabla, PowerPoint o esquema. Para nuestro ejemplo, pediremos que la secuencia sea primero la introducción del docente, luego la exposición de los equipos y finalmente el cierre con conclusiones colectivas. Además, solicitaremos que se organice en un formato de planeación de clase y que incluya propuestas de temas para una presentación en PowerPoint. A esta manera de comunicarnos con la inteligencia artificial se le llama prompt. Un prompt no es más que una instrucción que le damos. Si incluye un rol, un contexto, un tono, un objetivo y un formato, la inteligencia artificial puede ofrecernos un punto de partida sólido capaz de romper el bloqueo y abrir posibilidades. Así, la hoja en blanco deja de ser un obstáculo y se convierte en un lienzo abierto para la creatividad educativa. Manos a la obra. Como podemos ver, la propuesta inicial, una actividad de clase de medio ambiente que involucre una exposición de alumnos, se enriqueció y tomó una forma más completa. El resultado final se estructuró de la siguiente manera. Rol. Actúa como un docente con conocimientos en medio ambiente. Contexto. Genera una propuesta de actividad para una clase de ciencias naturales en una escuela secundaria del área rural. Tema: ecosistemas, dirigida a un grupo de 30 estudiantes de tercer grado de secundaria. Tono. Utiliza un tono claro y sencillo, motivador, lúdico, colaborativo y reflexivo, adecuado para esta audiencia. Objetivo. El objetivo es que los estudiantes identifiquen los componentes básicos de un ecosistema y comprendan cómo interactúan entre sí. Reconozcan la importancia de los ecosistemas locales y los factores que los afectan. Desarrollen la capacidad de analizar un ecosistema cercano, río, campo, bosque, y relacionarlo con los conceptos vistos en clase. En equipo, preparen una breve exposición sobre un ecosistema, destacando sus elementos bióticos y abióticos, así como un problema ambiental actual. Formato. Organiza la respuesta en un formato de planeación de clase, con la siguiente secuencia. Primero la introducción del docente, luego la exposición de los equipos y finalmente el cierre con conclusiones colectivas. Incluye además una propuesta de temas para elaborar una presentación en PowerPoint. Una buena sugerencia es guardar el texto del prompt en un archivo de Word para utilizarlo cuantas veces lo necesites, cambiando los elementos para irlo adaptando a tus necesidades y de esta manera ir generando una biblioteca de prompts. Por lo pronto, te dejo debajo de la descripción de este video el ejemplo de este prompt. Para este ejemplo, vamos a utilizar dos aplicaciones de inteligencia artificial. Para ello, he abierto previamente dos pestañas en el navegador. En la primera de ellas, he ingresado a ChatGPT y en la segunda he accedido a Gemini. Previamente, he pegado el prompt de nuestro ejemplo en cada una de ellas para analizar sus respuestas. Para el caso de ChatGPT, observaremos que la aplicación nos presenta una propuesta con un encabezado de planeación de clase que ha denominado de ciencias naturales, y a continuación ha colocado algunos de los datos generales del prompt, como tema, grado, contexto, duración, número de estudiantes. En este apartado incluso ha organizado ya 6 equipos de 5 integrantes. Además, describe los objetivos de aprendizaje al finalizar la sesión y finalmente presenta una lista de materiales a emplear durante ella. En el primer apartado inicia con un plan de sesión, integrando una serie de preguntas detonadoras para la clase, y a partir de ellas propone al docente explique qué es un ecosistema, su conformación e interacción de seres vivos y no vivos. Enseguida
presenta ejemplos cercanos y motiva a los alumnos a participar en una actividad de investigación en equipo denominada Detectives del Ecosistema, donde cada equipo identificará 3 elementos bióticos, 3 abióticos y su interacción entre ellos. En un segundo apartado, ChatGPT nos propone organizar a los alumnos en 6 equipos de 5 estudiantes, proponiendo que cada equipo trabaje con un ecosistema diferente, preparando una exposición de 5 a 7 minutos de ecosistemas tales como bosque, campo agrícola, pastizal, laguna o humedal y matorral o cerro. Los elementos que ha considerado para la presentación son la descripción del ecosistema, es decir, su ubicación y sus características principales, la descripción de seres vivos y no vivos que lo conforman, así como la relación entre ellos, presentando algunos ejemplos. Y finalmente se ha identificado un problema ambiental actual y sus consecuencias, y qué acciones se pueden realizar para ayudar a conservarlo. Para el cierre de la actividad se ha previsto 20 minutos de conclusiones colectivas guiadas por el docente con una guía de reflexión grupal, con preguntas detonadoras como la identificación de elementos comunes en los ecosistemas, el por qué cada ser vivo cumple una función importante, las consecuencias de alteración de los componentes y qué acciones se pueden realizar para proteger los ecosistemas en el lugar donde viven. En el cierre además se propone construir una conclusión colectiva y un compromiso personal del cuidado del medio ambiente. Posteriormente, ChatGPT nos hace una propuesta de rúbrica de evaluación considerando criterios y el valor de cada uno de ellos. Y finalmente nos hace una propuesta, como le hemos solicitado en nuestro prompt, de 10 diapositivas con temas para nuestra presentación en PowerPoint. Cabe hacer mención que ChatGPT nos pregunta si deseamos adaptar la planeación al formato de la nueva escuela mexicana, incluyendo los procesos de desarrollo de aprendizaje, ejes articuladores, evaluación formativa y evidencias de aprendizaje. Para una siguiente interacción con la inteligencia artificial, integre estos elementos a la propuesta ya realizada. Aquí bastaría colocar un sí para observar su propuesta. Vamos a ver ahora cuál fue la respuesta de Gemini. Después del prompt observamos que nos presenta una planeación de clase denominada Descubriendo y protegiendo nuestros ecosistemas locales, con algunos de los elementos generales como lo es el nivel educativo, la asignatura, el número de estudiantes y el tema. En un primer apartado nos propone una introducción del docente de 15 minutos donde podemos destacar inicialmente una distinta forma de presentarlo en su lenguaje a los alumnos, denominando amigos que siempre colaboran a los factores bióticos y abióticos. Cierra la introducción del docente con una reflexión inicial acerca de las consecuencias de contaminar ríos o talar demasiados árboles, invitando a los alumnos a ser detectives ambientales para descubrir cómo funciona la naturaleza y qué se puede hacer para cuidarla. En un segundo momento, Gemini propone dividir al grupo en 6 equipos de 5 integrantes, el cual analizará un ecosistema cercano, proponiendo que en 5 minutos cada equipo conteste 3 preguntas. ¿Cómo es el ecosistema y qué lo compone? ¿Cómo interactúan entre ellos? ¿Y qué problema ambiental lo afecta hoy en día? La actividad de clase propuesta por Gemini cierra con la integración de un círculo de diálogo para reflexionar con 2 preguntas. ¿Qué tienen en común todos los ecosistemas? ¿Por qué se deben cuidar los recursos naturales? Para finalmente construir, además, una conclusión general. En el apartado de propuesta de temas para la presentación de PowerPoint, Gemini nos propone una estructura de 5 diapositivas con una serie de recomendaciones a colocar en cada una de ellas. Como es posible apreciar, cada modelo de inteligencia artificial nos ofreció un resultado desde su perspectiva. Esto se debe principalmente a 3 razones. Primero, cada aplicación tiene su propio entrenamiento, es decir, aunque todas se llaman inteligencia artificial, cada una fue entrenada con diferentes datos, ejemplos y estilos de respuesta. Esto hace que una misma instrucción se interprete de manera distinta. Segundo, las distintas formas de entender el lenguaje. Cada inteligencia artificial interpreta el lenguaje de manera distinta. Algunas tienden a ser más literales,
Otras privilegian un enfoque narrativo y algunas se orientan hacia lo técnico. Por eso, un mismo prompt puede producir un resultado académico, creativo o esquemático, según el modelo que se utilice. Y tercero, el diseño del modelo. Cada aplicación tiene reglas internas sobre cómo organizar la información, qué priorizar y qué tono usar. Esto influye en la salida final. Lo que es importante resaltar es que cada modelo de inteligencia artificial informa descargos de responsabilidad, advirtiéndonos que puede cometer errores, por lo que debemos siempre verificar la información y los resultados obtenidos. Esta información o datos imprecisos se denominan alucinaciones. Estas aparecen porque la inteligencia artificial siempre intenta completar información, es decir, cuando no tiene suficiente información, intenta rellenar con lo que cree que podría ser correcto. 2. No distingue entre lo cierto y lo inventado. Si el prompt es ambiguo o abierto, puede generar datos que suenen plausibles, pero no reales. Y tercero, la inteligencia artificial funciona con modelos de predicción de palabras. Al seguir un patrón de lenguaje, en ocasiones inventan detalles que no estaban en el contexto. En este primer ejemplo podemos observar cómo el construir un punto de partida ayuda a organizar una actividad sin tener que empezar desde cero, rompiendo así con el síndrome de la hoja en blanco, y cómo un prompt bien construido con elementos da claridad y dirección a la inteligencia artificial. El prompt creado en nuestro ejemplo con los 5 elementos no es un producto terminado, es un punto de partida, un esqueleto organizador que ayuda a dar una forma inicial a futuras interacciones para afinar los resultados ofrecidos por la inteligencia artificial. Bajo la premisa de que la escuela es el punto de origen de todo sistema educativo y que cada escuela guarda una historia única, tejida con hilos escolares, políticos, sociales y culturales que le dan identidad, es posible hacernos preguntas como: ¿dónde está el contexto de la escuela? ¿Dónde está el contexto del grupo? ¿En base a qué elementos pedagógicos se basó para entregar los resultados? O bien, ¿qué elementos del plan y programas de estudio estoy abordando, si me encuentro en Colombia, Honduras o México? Ante estas preguntas, conviene detenernos a reflexionar sobre el valor de construir un buen prompt y de acompañarlo con información de contexto adecuada. En otras palabras, la combinación de una instrucción clara y un contexto preciso permite obtener mejores resultados. Además, como veremos más adelante, la interacción constante con algunos modelos de inteligencia artificial va afinando nuestro diálogo. Poco a poco el modelo comienza a entendernos mejor y a responder de manera más ajustada a nuestras necesidades. Es decir, estaremos entrenando al modelo, convirtiéndonos no solo en usuarios, sino en educadores en el proceso de interacción. Antes de terminar, quisiera recordarte que espero tus comentarios. Si te agradó el contenido, finalmente no olvides suscribirte al canal y espero verte en el siguiente capítulo.